Bueno, muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer la invitación al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura por esta invitación, al Consejo de la Judicatura, a la consejera Cecilia Razo, al instituto, a su director y así como ustedes como investigadores. Gracias por la invitación. Quiero agradecer a todos que se están conectando por participar, por estar aquí con nosotros, por compartir esta tarde, por esta charla que vamos a tener, conversación, ¿verdad? Entre colegas y vamos a tratar de no aburrirlos y que sea lo más amena que se pueda. Les voy a compartir unas, diapositivas aquí por Zoom y de ahí nos vamos a ir guiando, ¿no? Sobre el tema. A ver, déjenme, voy a poner aquí. Muy bien. Bueno, iniciaremos con el tema que ahorita nos interesa, que son los aspectos generales del juicio especial hipotecario, que como todos sabemos, pues tiene sus aspectos que lo hacen distinto a los demás juicios sumarios, sus particularidades, y que son los que se tramitan aquí en el juzgado que tengo el honor de tener a mi cargo. Como todos sabemos ya, la acción hipotecaria deriva de que haya sido celebrado el contrato de hipoteca, que es el derecho real que se constituye sobre bienes que regularmente son bienes inmuebles y para garantizar el cumplimiento de una obligación principal, sin sin que el dueño del bien grabado y que otorga su titulado derechos de persecución de venta y de preferencia para el caso de incumplimiento de una obligación. Bueno. Ok, ahora sobre los juicios hipotecarios. En caso de incumplimiento de un crédito que se encuentra garantizado con hipoteca, el acreedor puede demandar mediante juicio especial hipotecario o bien en juicio ejecutivo u ordinario, dependiendo del tipo de crédito que garantiza la hipoteca. Lo anterior se encuentra previsto en el artículo 451 del Código de Procedimientos Civiles. En cuanto a lo que es la acción hipotecaria, como ya comentamos, es la acción real que se intenta para constituir, ampliar y registrar una hipoteca o bien para obtener el pago o prelación del crédito que la hipoteca garantice. Procede contra el poseedor a título de dueño del bien hipotecado y en su caso contra los otros acreedores cuando después de registrar la demanda cambiar el dueño del predio. Contra este se continuará el juicio. Esto se establece en el artículo 12 del mismo ordenamiento legal así que yo llevo 20 años aquí dentro del Poder Judicial como secretaria de acuerdo, como proyectista, y realmente no me tocó que si hubiera intentado algún juicio para lo que es constituir, ampliar y registrar la hipoteca, sino regularmente son para obtener el pago, ni de prelación del crédito, sino que ya la mayoría de las veces son nada más pues para que se obtenga el pago del crédito. Sobre ese tema, se me hizo importante poder compartir con ustedes el criterio que hay en algunas tesis de, que encontré yo ahí en el semanario, y que, por ejemplo, son juicio especial hipotecario, aun cuando se demande al acreditado y al garante hipotecario, no necesariamente debe condenarse al pago de las prestaciones reclamadas, salvo que en el contrato base de la acción hubiera adquirido la calidad de obligado solidario. Esto es así porque si el garante hipotecario por sí mismo no adquiere mediante el otorgamiento de o la hipoteca una obligación directa o principal de pago a su cargo, sino subsidiaria, es correcto que se absuelva al garante del pago de la obligación principal, en tanto que sea una obligación deriva del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria y es el acreditado quien se encuentra obligado a pagar las sumas que haya dispuesto. Esto es en las sentencias que nos han tocado aquí, donde únicamente se establece, vamos a decir, como deudor al cónyuge y como obligada solidaria y como garante hipotecario a la otra cónyuge porque están casados sobre sociedad conyugal, ahí se condena a los dos porque está como obligada solidaria. Sin embargo, cuando es diverso, es decir, que el acreditado, la persona que pidió el crédito, sea una, y la persona a nombre de quien está el inmueble sea una persona distinta, se les va a demandar, pero no se le condena
al pago a la otra persona, a la persona que solamente está como garante hipotecario. También otras veces que hay es la del juicio sumario civil hipotecario. El acreedor puede promoverlo y demandar simultáneamente tanto al deudor principal como al garante hipotecario para obtener el pago de su crédito, que eso es lo que hablábamos, porque dice que la ley sí permite, por economía procesal y para evitar el dictado de sentencias contradictorias, que las acciones que derivan de una misma causa se reúnan en un solo juicio y se estudien conjuntamente. No existe impedimento legal para demandar la acción real en contra del titular del bien hipotecado y la acción personal en contra del deudor de manera simultánea en la misma demanda, para que sean estudiadas y decididas conjuntamente, en tanto que ambas derivan de la misma causa, es decir, que se solicitó el crédito y esto derivó que se llevara a cabo el contrato de hipoteca. Entonces, el acreedor hipotecario solo puede ejecutar su hipoteca si se acredita que se incumplió la obligación principal, pero si el titular del bien no está obligado, con él se acredita, el acreedor ello necesariamente requiere que el deudor principal participe en un juicio para que tenga oportunidad de defenderse y acreditar en su caso que se cumplió con la obligación. Ok, ahora vamos a lo que es la acción hipotecaria. La acción hipotecaria para obtener el pago o prelación de un crédito se tramita mediante el juicio especial hipotecario, mientras que para constituir, ampliar y registrar una hipoteca se tramita en la vía sumaria civil. Era lo que les comentaba, que aún en la vía sumaria civil, cuando no estaba yo aquí en el juzgado, no me tocó que se llevaran a cabo juicios sumarios civiles para los constituir, ampliar y registrar una hipoteca. Regularmente son en la vía especial hipotecaria y para la obligación de pago, ¿no? El juicio especial hipotecario es el proceso de carácter especial que tiene por objeto el pago o determinar la prelación de pago de un crédito garantizado con hipoteca. Se tramita en la vía especial hipotecaria todo juicio que tenga por objeto el pago o prelación de un crédito garantizado por hipoteca, sin importar la naturaleza jurídica de dicho crédito ni la materia que lo regula. Eso se establece en el 457 del Código de Procedimientos Civiles. Al respecto, también se me hizo interesante esta tesis que habla de que la vía sumaria hipotecaria es procedente aún tratándose de contratos mercantiles. Es muy común que se oponga la excepción de improcedencia de la vía porque se manifiesta por parte del demandado que la vía que debía ser la mercantil, ya que era un contrato mercantil. Pero como vemos aquí, nos habla de que el artículo 72 de la Ley de Instituciones de Crédito establece que cuando el crédito tenga garantía real, el acreedor podrá ejercitar sus acciones en un juicio ejecutivo, mercantil, ordinario o el que su caso corresponda, conservando la garantía real y su preferencia, aun cuando los bienes grabados se señalen para la práctica de la ejecución. Entonces, de esto podemos deducir que se puede llevar el juicio sumario hipotecario como una de las vías para deducir la acción correspondiente en los casos en que el acreedor tiene a su favor un crédito mercantil con garantía real. Es decir, si se permite. También existen otras dos tesis que hablan sobre el mismo tema, como la de instituciones de crédito. El artículo 72 de la ley relativa no viola el principio de igualdad consagrado en el artículo 1 constitucional al permitir a tales instituciones optar por la vía civil hipotecaria cuando el crédito tenga esa garantía. Y esto lo es porque el artículo 72, que ya hemos mencionado, es precisamente evitar, y la finalidad es precisamente evitar que las instituciones de crédito se coloquen en una situación desigual que haga obligatorios sus derechos de ejecución deducidos de cualquier operación en la que se constituya la hipoteca como una garantía del cumplimiento de las obligaciones, al no encontrarse previsto en la legislación mercantil un juicio que permita la ejecución de la garantía hipotecaria. Y en la otra tesis que habla de juicio hipotecario, las instituciones de crédito no están impedidas para promoverlo, que también nos habla de que el artículo 640 del Código de Comercio dispone que las instituciones de crédito se regirán por una ley especial. Por tanto, no están limitadas a lo que establece el artículo 1050 del Código de Comercio para ejercer sus acciones conforme lo estatuye dicho ordenamiento, sino que en los términos del artículo 72, que ya hablamos de la ley de instituciones de crédito, que la regula, pueden ejercer sus acciones tanto en el juicio ejecutivo o mercantil como en el ordinario o bien en su caso corresponda, por lo que es procedente de la acción hipotecaria civil. Ahora bien,
Vamos a hablar de los requisitos de procedencia de la vía especial hipotecaria. Que el contrato de hipoteca conste en escritura pública o documento privado según corresponda, que el contrato de hipoteca esté inscrito en el registro público de la propiedad y que el contrato sea de plazo cumplido o que sea exigible en los términos pactados. Esto es que tenga una cláusula de vencimiento anticipado, como la mayoría de los contratos la tienen, donde se establezca, por ejemplo, que en caso de que 2 o más mensualidades no se paguen por parte del deudor, que se irá al vencimiento, se declarará el vencimiento anticipado y que se va a hacer efectivo el vencimiento de esto. Ahora, no se requiere el registro cuando se reúnan los siguientes requisitos: que el contrato tenga el carácter de título ejecutivo, que esto puede ser cuando, por ejemplo, se haya realizado un contrato un convenio de reconocimiento de adeudo y entonces ya adquiere otro carácter, que el bien se encuentre inscrito al favor del demandado y que no exista embargo, gravamen, a favor de tercero, inscrito cuando menos 90 días anteriores a la fecha de la presentación de la demanda. Para este supuesto, es decir, que no se requiere que esté inscrito, tienen que darse estos 3 requisitos para que pueda admitirse la vía especial hipotecaria. Al respecto también encontré unas tesis que creo que quisiera compartir con ustedes, como por ejemplo el juicio hipotecario. El artículo 451C del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, al prever la valoración previa del documento base de elección, no vulnera el debido proceso, el equilibrio procesal entre las partes ni el derecho de audiencia del autor. Y nos dice que el juicio hipotecario no es un proceso de cognición al no dirigirse al declarar derechos dudosos o controvertidos, sino a ser efectivos los ya reconocidos, y por tanto se debe hacer una valoración previa del documento de la acción que no contraviene el debido proceso, pues se encuentra justificación en la naturaleza ejecutiva y sumaria en esta clase de procesos jurisdiccionales, toda vez que para su apertura necesariamente se requiere la presentación de un documento con carácter de prueba preconstituida, generador de la presunción juris tantum de que el derecho del actor es legítimo y está suficientemente probado, y por ende debe de ser atendido en la vía especial hipotecaria. Y la otra tesis sería la de vía especial hipotecaria. En caso de existir cesión del crédito, el juzgador, antes de emitir la demanda, debe verificar de oficio que el deudor haya sido notificado formalmente de la cesión. Esta, si bien es una nada más, hay varias en el mismo sentido, de que se debe de verificar si está la cesión del crédito realmente notificada al deudor, pero no vas a valorar en sí el documento, sino únicamente hacer una revisión de que sí se haya llevado a cabo la la notificación de la cesión, ya sea judicial o extrajudicialmente. Y esta tesis nos dice que la obligación del juzgador debe limitarse a verificar si se cumplió con el requisito formal de la notificación en el modo que establece la ley, sin exigirse que verifique que la diligencia respectiva derivó efectivamente en el conocimiento fehaciente del deudor de que el crédito hipotecario fue cedido. Pues esa postura iría más allá de lo previsto en cualquier código, ¿no? Que únicamente establecen como condición para que el cesionario pueda ejercer la vía hipotecaria que previamente le hayan notificado por escrito al deudor la cesión. Así, el demandado que se considere afectado por una notificación ilegal podrá impugnarla como excepción, como sucede en varios casos, ya sea que porque dicen que hay una nulidad y esta pueda declararse judicialmente en el procedimiento donde se demuestre esa circunstancia. Ahora vamos a lo que es la tramitación del juicio especial hipotecario. Los requisitos de la demanda, como sabemos, son los mismos que podrían estar en el 256, que hablan que el tribunal ante el que se promueve, el nombre del actor y la casa que señale para ir a recibir notificaciones, el nombre del demandado, su domicilio, el objeto o objetos que se reclamen con sus accesorios, los hechos en el que funde el actor su petición, numerados y narrados sucintamente, con claridad y precisión, para que se puedan dar contestación y defensa por el demandado. Los fundamentos de derecho y clase de acción, procurando citar los preceptos legales o principios jurídicos aplicables, el valor de lo demandado y ofrecer las pruebas que acrediten los hechos de su acción, relacionándolas de manera precisa con cada uno de los puntos controvertidos. Como anexos de la demanda,
Obviamente tiene que encontrarse lo que es el contrato de hipoteca, certificado de gravámenes y los demás documentos en que el autor funde su derecho. En este caso, anexan, como estábamos comentando, lo que es la cesión. En muchos casos son varias sesiones y se tienen que anexar todas y cada una de ellas para que se lleve la cadena de sesiones. El estado certificado contable tratándose de prestaciones periódicas y los documentos que prueben los hechos afirmados en la demanda, los documentos con los que se acredita la personalidad y la legitimación de quien comparece al juicio y copia del escrito de documentos para correr traslado y un tanto que debe de anexarse para inscribir en el registro público la demanda. Al respecto también me pareció necesario compartir con ustedes esta tesis que habla de que la ley especial hipotecaria para exigir el vencimiento anticipado del plazo para el reembolso del crédito a través de aquella es innecesario que la institución bancaria o crediticia acreditante lo requiera previamente al acreditado en el domicilio del inmueble hipotecado o en cualquier otro. Esto es, muchas veces también se ha opuesto como excepción la falta de requerimiento de pago, pero sí existen ya varias tesis y sobre todo esta que es del estado de Baja California, donde nos establece que no es necesario ese requerimiento y nos dice que no, porque dice que el acreedor al solicitar el pago de operación de crédito deberá colmar exclusivamente dos requisitos: que el crédito conste en escritura pública o escrito privado inscrito en el registro público de la propiedad, salvo en caso de que los documentos tengan el carácter de ejecutivos, y que el crédito sea de plazo cumplido, que sea exigible en los términos pactados o conforme a las disposiciones aplicables por la legislación. De ahí que fuera de estos dos requisitos, el acreedor no deberá satisfacer ningún otro para la procedencia de la vía especial hipotecaria, como por ejemplo haber requerido de pago de la obligación incumplida al demandado en un domicilio determinado previo al ejercicio de la acción. El auto de admisión de demanda, en este auto, ya después de la reforma que hubo en octubre del 2000, se establecen otros requisitos, como son que en el auto se debe ordenar impresar al deudor para que dentro del término de 5 días ocurra contestar la demanda y oponer excepciones. Se resolverá sobre la admisión de las pruebas, se señala fecha para la audiencia de pruebas y alegatos, así como se manda a inscribir la demanda en el registro público. El término para contestar, como todos tenemos ya de conocimiento, son de 5 días hábiles, a menos que sea el término que cuando se hace el emplazamiento por edictos, que ahí ya nos vamos al 122 del código, que nos dice que como mínimo se van a dar 15 días y como máximo se establecen 60 para dar contestación a la demanda. Y como ya sabemos, son por 3 veces de 3 en 3 días la publicación. Aquí también les comparto una tesis que habla de que el emplazamiento por edictos, el juez no está obligado a enviar un determinado número de oficios, ni a justificar por qué giró oficios de búsqueda a determinadas autoridades o dependencias que cuenten con registro de personas y domicilios, pues es su potestad usar su prudente arbitrio para realizar esa búsqueda de conformidad con el artículo 121 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur. Esto es, queda al arbitrio de lo que es el titular del juzgado, a qué dependencias o a qué autoridades se les va a remitir el oficio para la búsqueda y localización de los demandados. No tienen que ser 7, no tienen que ser 10, incluso a mí, por ejemplo, me toca que me solicita lo que es la partectora a determinadas dependencias y a esas se manda, pero si no, se mandan regularmente a unas 6 para que haya certeza y así se tiene una más veracidad de que se buscó al demandado y que se lleve a cabo el emplazamiento por edictos. El depósito de la finca hipotecada. Desde el día del emplazamiento contrae el deudor la obligación de depositar judicial de la finca hipotecada, que esto es la variante muy importante que hay en comparación de los juicios sumarios hipotecarios que se llevaban antes de la reforma. Aquí queda como el deudor queda como depositario judicial sus frutos y de todos los objetos que por ley se consideran inmovilizados y forman parte del inmueble. En la diligencia deberá hacérsele saber al deudor que tiene el derecho de constituirse en depositario judicial del bien, por lo que será requerido para que manifieste si acepta o no conservar el cargo, entendiendo que no lo acepta si no hace esa manifestación. Esto es cuando se le hace la notificación personal al demandado del emplazamiento.
Si la diligencia no se entiende directamente con el demandado, la aceptación o no de la conservación del cargo depositario debe hacerla más tardar al momento de que haga la contestación de la demanda. Ahí tiene que establecer claramente que acepta esa conservación del cargo. El deudor que no haya aceptado la responsabilidad de depositario entregará la tenencia material de la finca al autor o al depositario que éste nombre. De ahí la relevancia de que si se establezca, ya sea al momento de su emplazamiento o al momento de contestar, que aceptan la conservación del cargo de depositario judicial. En cuanto a la inscripción de la demanda se inscribirá en el registro público con las copias de la demanda y anexos exhibidos por el actor. El oficio y las copias certificadas se entregarán a la parte interesada para que haga las gestiones conducentes en el registro público. Y una vez inscrita, esto le da seguridad al acreedor, en este caso actor ahora, de que no se va a verificar en la finca hipotecada ningún embargo, toma de posesión, diligencia precautoria o cualquier otra que entorpezca el curso del juicio, sino en virtud de una sentencia ejecutoriada relativa a la misma finca y anterior en fecha a la inscripción de la referida demanda o en razón de una providencia precautoria solicitada ante el juez por acreedor con mejor derecho, en fecha anterior a la inscripción de la demanda que se quiera inscribir por parte del actor. La rebeldía, como ya todos sabemos, cuando transcurre el término de emplazamiento, sin haber sido contestada la demanda, se le va a hacer la declaración de rebeldía, se tendrá la parte demandada por presuntivamente confesa de los hechos que se le atribuyen en la demanda y se cita para el asunto para dictar sentencia. En este caso, se solicita la rebeldía y como todo aquí es a instancia de parte, en la misma parte actora solicita que se le tenga por desistido de las pruebas que tengan especial desahogo y que se cite para sentencia definitiva. En cuanto al allanamiento, en caso de que exista un allanamiento total a la demanda o si el deudor no hace valer defensa ni opone excepciones o las opone en forma distinta a las señaladas o fuera del término concedido para ello, que ya serán entre los supuestos, sin realizar dentro del plazo conferido el pago de la cantidad reclamada, el juez también cita inmediatamente para la sentencia definitiva. Si el demandado se allanara la demanda y solicitara el término de gracia para el pago o cumplimiento de lo reclamado, el juez con eso tiene que dar vista al actor para que en todo el término de 3 días manifieste a lo que a su derecho convenga, debiendo resolver de acuerdo a las proposiciones de las partes. En este caso, solamente yo creo que me ha tocado desde que llegamos aquí al juzgado como unas 3 veces que sí ha venido el demandado y ha dicho la cantidad con la que quiere empezar a pagar o de qué forma quiere iniciar el pago de lo que se le reclama y regularmente sí los han aceptado, han venido a ratificar, han venido a hacer pues una especie de convenio ya entre ellos y se está consigna mediante recibo de ingreso y han estado de acuerdo. El plazo de gracia no podrá exceder de 3 meses en ningún caso. Los requisitos de la contestación de la demanda, volvemos, es igual que en cualquier demanda que sea sumaria civil, porque también dice que el demandado podrá exponer lo que convenga respecto a los puntos de hecho y de derecho. Las excepciones se harán valer simultáneamente en la contestación. Ofrece las pruebas que acrediten los hechos de sus excepciones, relacionándolos también de manera precisa con los puntos controvertidos. Y en la misma contestación se puede hacer valer la reconvención, pero únicamente la reconvención puede ser procedente cuando se funde en el mismo documento base de la acción. Únicamente. En cualquier otro caso se desecha de plano. En cuanto a la otra admisión de contestación, cuando se tiene por admitida la contestación de la demanda, se emiten las pruebas y en caso de que se hubiera transcurrido la fecha señalada para la audiencia de conciliación, pruebas y alegatos, se señala una nueva fecha para su celebración. En cuanto a las excepciones permitidas, como todos sabemos, existen ciertas excepciones que se van a permitir en la vía especial hipotecaria, que son las fundadas en que el demandado no haya firmado el documento base de la acción, su alteración o la falsedad del mismo. La falta de representación de poder bastante, facultades legales de quien haya suscrito en representación del demandado el documento, la de incumplimiento o nulidad del contrato, la de pago o compensación, que ésta se tiene que fundar en una prueba documental, si no, no se admite. La remisión o quita, que es la renuncia o condonación de la deuda, que también se debe fundar en prueba documental. La oferta de no cobrar o esperar, que igualmente debe de fundarse en prueba documental. La prescripción,
la anulación del contrato, que también debe ser en prueba documental, la cosa juzgada, también fundada en prueba documental, la litispendencia y conexidad de causa, también fundada en prueba documental, la falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que esté sujeta la acción ejercitada, que igualmente debe fundarse en prueba documental, la falta de personalidad o capacidad en el actor, que lógicamente tiene que fundarse en prueba documental, la incompetencia del juez, y también eso se reitera en el código cuando nos dice que para admisión de las excepciones de litispendencia y conexidad de causa deberá exhibirse con la contestación copias selladas de la demanda y contestación de esta, o en su caso las copias de las cédulas de emplazamiento del juicio pendiente o conexo. La copia sellada del escrito en que solicita la expedición del documento respectivo o bien la documentación que acredite que se encuentra tramitando el procedimiento arbitral. El juez, bajo su más estricta responsabilidad, revisará escrupulosamente la contestación de la demanda y desechará de plano aquellas excepciones que sea necesario exhibir algún documento y el mismo no se acompañe. Ninguna excepción suspenderá el procedimiento y se resolverán de plano en la audiencia. En la misma audiencia, antes de entrar a lo que es ya el desahogo de pruebas, se tienen que resolver esas excepciones. Tratándose de las excepciones de litispendencia, conexidad de causa y falta de personalidad, si alguna de ellas resulta procedente, se suspenderá el procedimiento hasta que el superior resuelva el fallo correspondiente. Estamos hablando de la conexidad de causa, por ejemplo, o en su causa estado de resolución dictada. Porque si, por ejemplo, la falta de personalidad, cuando se dicta en la audiencia, si no se recurre, entonces ya queda firme y ya así es como se resuelve el fallo, ya quedó firme con firmeza legal. En cuanto a la reconvención solo será procedente cuando se pone el mismo documento base de la acción, como ya habíamos comentado, si no, en cualquier caso se va a desechar de plano y se corre traslado a la parte actual para que conteste dentro del término de los 3 días siguientes. Las reglas para la preparación de pruebas. Aquí es importante señalar que la preparación de pruebas admitidas queda a cargo de las partes. Deberán presentar a sus testigos, peritos y demás pruebas, apercibidas las partes de que en caso de no desahogo de alguna de las mismas, será declarada desierta por parte imputable al oferente. Pero aquí está la excepción, que son en caso de que al ofrecerlas manifiesten bajo protesta de decir verdad la imposibilidad de preparar directamente el desahogo de alguna de las pruebas, el juez expedirá los oficios, exhortos o citaciones poniéndolos a disposición de la parte oferente a efecto de que las partes preparen dichas pruebas. En este caso, cuando ya nos manifiestan bajo protesta de decir verdad, que no pueden comparecer sus testigos, que dijeron que nada más si se les citaba, sí se les manda a citar por conducto del juzgado, pero tratándose de oficios que tengan que dirigirse a autoridades que se encuentran aquí o dependencias o bancos, o cuando son fuera de aquí, que se tenga que llevar exhortos, se le entrega a la parte interesada para que ellos lleven a cabo el impulso de la prueba. Ahora, en cuanto a las reglas de la audiencia de pruebas y alegatos, la audiencia inicia resolviendo todos los incidentes promovidos por las partes, como ya habíamos comentado. De ahí se van a desahogar las pruebas admitidas y debidamente preparadas. Se declaran desiertas las pruebas que por cáncer imputable al oferente no se hubieran preparado o desahogado, y es de lo que estábamos hablando. Desahogadas las pruebas, las partes alegarán lo que su derecho convenga, como cualquier juicio sumario, y finalmente se citará a las partes para ir a la sentencia definitiva que en derecho corresponde. En lo no previsto por las reglas del juicio especial hipotecario, se seguirán los lineamientos del juicio sumario civil, en lo que resulten aplicables. Ya en cuanto a la sentencia definitiva de remate, como sabemos, en la sentencia se declara si procede o no la vía especial hipotecaria y si se considera aprobada la acción, caso en el que se deberá decretar el remate de los bienes hipotecados. En este caso se establece que se condena al pago de las prestaciones reclamadas y que para el caso de que no se lleve a cabo el pago dentro de los términos de 5 días, que ya sabemos que el código establece, en ese entonces se procederá ya a iniciar el procedimiento de subasta. Si no procediese a la vía hipotecaria, se dejan a salvo los derechos del actor para que los ejercite en la vía y forma que corresponda. Eso es en cuanto a la vía. Pero si el actor no prueba los elementos constitutivos de la acción, como es en cualquier demanda civil que se interponga, si no se acredita la acción, el demandado demuestra sus excepciones, se absolverá último de las prestaciones reclamadas. En cuanto a medios de impugnación,
contra resoluciones que ya sean autos, sentencias interlocutorias y sentencias definitivas que se dicten en la vía especial hipotecaria, solo puede interponerse el recurso de apelación en efecto devolutivo, conforme al artículo 470 del Código de Procedimientos Civiles. Ahora nos vamos a lo que es el procedimiento de remate. El procedimiento de remate antes se llevaba únicamente con relación al capítulo de ejecución, lo que es ya la subasta del código. Ya después, ahora ya en los juicios especiales hipotecarios, existe un artículo que inicia ese procedimiento, que es el 469, y que tiene sus reglas distintas. Nos dice que antes de proceder al avalúo se gira el oficio del registro público para que se remite el certificado de gravámenes de la finca hipotecada por los últimos 10 años. Esto también dice que si en el certificado aparecieran gravámenes, se notifica a los acreedores en estado de ejecución para que intervengan en el avalúo y subasta de los bienes si les conviene. Como les digo, esto tiene relación con el artículo 553, que es en donde también se establece lo que es el remate para todos los juicios civiles. Los acreedores diversos tendrán derecho a nombrar perito valuador, intervenir en el remate y recurrir el auto que aprueba el remate. Igualmente, ¿no? Como ya lo hemos comentado. Los acreedores diversos, en caso de preferencia en el crédito, podrán comparecer en juicio de tercería. Las partes pueden convenir en el momento de la constitución de la hipoteca que se tenga como precio de la finca hipotecada el que señale un perito en particular. Me ha tocado también que en algunos contratos ellos mismos establecen que para el caso de una ejecución forzosa se va a designar el perito que se van a someter a lo que decir al perito que designe la parte actora, vamos a decir. Pero si no, se les dice que, bueno, es decir, desde la celebración del contrato se designa un perito común, que era lo que estábamos diciendo. Las partes y en su caso los acreedores diversos tendrán derecho de exhibir dentro de los 10 días siguientes a que sea ejecutable la sentencia el avalúo de la finca hipotecada. En el caso de que alguna de las partes o de que los acreedores diversos dejen de exhibir el avalúo dentro del plazo señalado, se entiende su conformidad con el avalúo o avalúos que se hayan exhibido. Aquí varía de, por ejemplo, cuando se decía que se les daba a la otra parte también 3 días para que exhibiera su avalúo y que en caso de que no lo exhibiera se iba a designar un perito en rebeldía por parte del juzgado. Aquí no, aquí sí, con uno que se exhiba, ya son 10 días los que se les conceden para que ellos presenten el suyo y si no, ya se va a ir con el avalúo exhibido. En el supuesto de que ninguna de las partes o los acreedores diversos exhiba el avalúo dentro del plazo de los 10 días señalado, el juez de oficio nombrará un perito autorizado. En este caso sí, también me tocó, digo, en muy pocas ocasiones que hasta la misma parte actora dice, designa tu juez al perito que va a llevar a cabo el avalúo de la finca hipotecada, porque ya pasaron los 10 días que nos concediste a ambas partes. Si los valores determinados en los avalúos no coinciden, se toma como base para el remate el promedio de los avalúos, siempre y cuando no exista un 30% de diferencia entre el más bajo y el más alto. En caso de que exista ese 30% de diferencia, el juez ordenará que se practique un nuevo avalúo por corredor público, institución bancaria o perito autorizado por el consejo. En este caso, la mayoría de las veces, digo, siempre a quien designamos es un perito autorizado por el consejo. El juzgador deberá analizar todos los dictámenes rendidos para determinar el valor del inmueble hipotecado. La vigencia del valor que se obtenga por los avalúos será de 6 meses para que se lleve a cabo la primera moneda de remate. Si entre esta y las subsecuentes ven un término mayor de 6 meses, se deben actualizar esos avalúos. Obtenido el valor del avalúo, se señalará fecha para la celebración de la audiencia, publicándose edictos por 2 veces de 7 en 7 días, como ya sabemos que se lleva a cabo en todos los remates en materia civil, en un periódico de información y en los sitios públicos de costumbre. Aquí los sitios públicos de costumbre, pues como ya sabemos, serán los estrados, el registro público de la propiedad de comercio, recaudación de rentas del Estado y recaudación de rentas municipal. Ahora se tiene que hacer mediante oficio, que se entrega a la parte interesada con el mismo edicto, para que ellos mismos sellen en lo que son cuando se trata de edictos que son por exhorto, que llega un exhorto aquí. Cuando no, únicamente se les entrega el edicto a la parte interesada y ustedes van y ya nos escriben el sello con las publicaciones respectivas.
Para tomar parte en la subasta deberán los licitadores consignar previamente en la caja auxiliar del Tribunal Superior de Justicia por lo menos 10% del valor de los bienes que sirva de base para el remate, sin cuyo requisito no se van a admitir. Se tiene que ir primero aquí a la caja auxiliar, nos exhiben el recibo de ingreso y con una promoción y ya es cuando se les toma en cuenta como postores. La postura legal es la que cubra las 2/3 partes del avalúo o del precio fijado de la finca hipotecada por los contratantes. El actor podrá tomar parte en la subasta y mejorar las posturas que se hicieran sin necesidad de consignar el depósito del 10%. Esto es así porque el actor tiene cantidad líquida que ya con ella ya el deudor ya tiene una deuda, bueno, una deuda, y entonces no requiere él exhibir ningún porcentaje porque él ya tiene ese inmueble como garantía. El día y hora del remate, el juez pasará lista de los postores que se hayan presentado y concederá media hora para admitir a los que de nuevo se presenten. Transcurrida la media hora, el juez declarará que va a procederse al remate y ya no se van a admitir nuevos postores. Enseguida revisará las propuestas presentadas, desechando desde luego las que no tengan postura legal. Por eso es importante que siempre, cuando se exhiba el escrito, sí se establezca cuál es la postura legal de cada uno de los postores que vengan. Y las que no estuvieran acompañadas, obviamente, del billete de depósito del 10%. Calificadas de buenas las posturas, el juez las leerá en voz alta para que los postores presentes puedan mejorarlas. Si hay varias posturas legales, el juez decidirá cuál será la preferente. Hecha la declaración de la postura considerada preferente, el juez preguntará si alguno de los licitadores la mejora. En caso de que alguno la mejore, dentro de los 5 minutos que sigan a la pregunta, interrogará de nuevo si algún postor mejora la oferta, y así sucesivamente con respecto a las ofertas que sea. En cualquier momento en que pasados los 5 minutos de hecha la pregunta, no se mejore la última postura, se declara el tribunal fincado el remate en favor del postor que hubiera hecho aquello. En caso de no comparecer ningún postor, obviamente se declara el arbitrio del actor, pedir que se le adjudique el bien inmueble por las 2/3 partes del precio que sirvió de base para el remate o que se saque de nuevo una subasta pública con rebaja del 20% de la tasación. Se establece que se rebaja el 20% en lo que ya es el edicto y esa segunda moneda se anunciará y se celebrará en la misma forma que en la anterior. Si en la segunda moneda tampoco hubiere licitadores, el actor podrá pedir la adjudicación ahora por las 2/3 partes, pero del precio que sirvió de base para la segunda subasta. Esto es, ya con el 20%, las 2/3 partes de esa cantidad. O que se celebre una tercera moneda sin sujeción a tipo. Es muy poco común que se vayan a la tercera moneda. En el remate en tercera moneda, si hubiera postor que ofrezca las 2/3 partes del precio que sirvió de base para la segunda subasta y que acepte las condiciones de la misma, se fincará el remate sin más trámites en él. Si la postura en la tercera moneda no llegase a las 2/3 partes, con suspensión del fincamiento del remate se hará saber el precio ofrecido al deudor, el cual se le conceden 20 días y en esos 20 días él puede pagar al acreedor librando los bienes o presentar a una persona que dé una mejor postura. Transcurridos los 20 días sin que el deudor haya pagado ni traído mejor postor, se aprueba el remate mandado llevar a efecto la venta. Cuando dentro del término expresado en el artículo anterior se mejore la postura, el juez mandará abrir nueva licitación entre los dos postores, citándose dentro del tercer día para que en su presencia hagan las pujas y adjudicará la finca al que hiciera la proposición más ventajosa. Esto se establece en el artículo 571. Como les comento, en lo que llevo yo más de 20 años aquí en el tribunal en la materia civil, no me ha tocado que llegue a tal etapa del procedimiento de remate. Si el primer postor, en vista de la mejora hecha por el segundo, manifestare que renuncie a sus derechos o no se presentará a la licitación, se fincará en favor del segundo. Y lo mismo será con el primero si el segundo no se presenta a esa licitación. Dentro de los 3 días siguientes a que se finque el remate, las partes podrán hacer las objeciones que estimen pertinentes al procedimiento del mismo de remate y transcurrido dicho término, entonces se dicta el autoaprobatorio, donde se establece que al haberse cumplido con todos los requisitos, esto es, que se llevaron a cabo las publicaciones debidamente, que los acreedores diversos fueron notificados o que no existe acreedor diverso y que el certificado de inscripción está actualizado y no se advierte
que exista otro acreedor, entonces se tiene por aprobado el remate. Si se aprueba el remate, se requiere al comprador para que dentro de los 3 días consigne la cantidad ofrecida de contado. Aquí dice de contado, pero la realidad es que aquí en el juzgado se tiene que exhibir mediante recibo de ingreso. El contado yo creo que lo pueden exhibir ahí en la caja auxiliar, pero aquí se exhibe con un recibo. Si no lo hiciere, se dejará sin efecto la venta. Se procederá a una nueva subasta como si la anterior no se hubiese celebrado, perdiendo el postor el depósito del 10% que se aplicará por vía indemnización al actor. Se queda a favor esa cantidad. Una vez consignado el precio, se hará saber al deudor que dentro del tercer día otorgue la escritura de venta a favor del comprador, apercibido que de no hacerlo el jugador en su rebeldía, haciéndolo constar así. Una vez que quede firme el auto que aprueba el remate, se dictan las diligencias necesarias a petición de la parte interesada, obviamente, para que se ponga en posesión material y jurídica del bien rematado al adjudicatario, siempre y cuando este último, en su caso, haya consignado el precio. Pero como ya sabemos, para el caso de que la parte actora sea la persona que se adjudicó, pues no tiene que haber consignado nada y se va directamente a ponerlo en posesión, dándose para ello las órdenes necesarias, aun las de desocupación de las fincas habitadas por el deudor o terceros que no tuvieran contratos para acreditar su uso. En caso de que existan terceros que acrediten la exhibición del contrato correspondiente de dicho uso, en la misma diligencia se les dará a conocer como su nuevo dueño al adjudicatario o sus causavientes en su caso. Eso es una regla general, ¿no? que tenemos ya todos bien conocido. En cuanto a la protocolización e inscripción de la adjudicación, una vez que que el juez otorgue la escritura a favor del adjudicatario, se remitirá el expediente a la notaría, ya una vez que se dicte ese auto, y la que debe designar la parte actora o la parte interesada o a quien se adjudicó, ¿no? A efecto de la protocolización de la adjudicación en escritura pública. El juez firmará la escritura en que se formaliza la adjudicación fincada en favor del adquiriente y una vez otorgada, el adjudicatario debe cumplir con el requisito de inscripción en el registro público de la propiedad que deriva de protocolizar ante el notario el cambio de propietario. Ya esos son trámites que ya le corresponden, ¿no? a la parte interesada para que ya quede inscrito a su nombre el inmueble. Y pues aquí ya terminamos lo que es las generalidades, ¿no? del juicio especial hipotecario. Muchas gracias por su atención.